Buenos días, hermanos, te saludo con mucho gusto, deseando que hoy te encuentres bien, hoy Dios esté bendiciendo tu vida, tu hogar también. Hoy quiero compartir un tema con ustedes. Eh, el tema que quiero compartir es: el camino al cielo está abierto. Eh, este tema es en razón de que he estado en algunas ocasiones acompañando a familiares, amigos en funerales y he visto una situación que es complicada, que es difícil. La familia llorando por la pérdida de su familiar, de su ser querido, pero deseando con todo su corazón que alguien les diga que su hijo, su esposo o el familiar que ha fallecido se ha ido con Dios. Y tristemente las religiones se aprovechan de esto y enseñan algo de una manera equivocada, dando falsas esperanzas. Algunos incluso diciéndoles que tienen que hacer oraciones para poder rescatarlos de donde estén, del purgatorio. Sin embargo, nosotros creemos que lo que la Biblia dice, y creemos que la decisión debe tomarse en vida. Ahora que tenemos vida, es cuando debemos elegir si queremos poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. También me ha llamado la atención, y por eso me atrevo a compartir este tema, porque hay personas que no saben cómo acercarse a Dios, no saben qué hacer para poder entregarle su vida a Cristo, para tener esa seguridad de su salvación. No saben cómo acercarse a Dios. Y entonces, por eso la razón de compartir este tema. El camino al cielo está abierto, y está abierto para todos, no solo para las personas que tienen cierta religión. El camino al cielo está abierto para todos, para usted, para mí, para los jóvenes que vagan en las calles, que están hundidos en los vicios. Para ellos está abierto el cielo también. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer una persona para poder estar seguro que cuando muera no va a ir al infierno, sino al cielo? Y entonces hay varios pasajes de la Biblia, son muchos los versículos de la Biblia que apoyan este tema del el camino al cielo está abierto. Y quiero solamente mencionar algunos de los pasajes. Por ejemplo, San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Pero el versículo 6 solamente: dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otro pasaje el mismo Jesús dice: todo el que a mí viene no será rechazado, no es rechazado. En San Juan capítulo 17, versículos 2 y 3 también dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Jesucristo es la vida eterna, es la salvación. La pregunta es, bueno, ¿qué debo hacer yo como ser humano, como persona, para poder estar seguro, para poder estar convencido de que tengo mi salvación, de que tengo a la vida eterna? Y entonces hay cosas que a nosotros como personas, como seres humanos, nos corresponde hacer, cosa que nadie más puede hacer por nosotros. Esto no se lo podemos dejar a nuestros padres, o los padres encomendárselo a sus hijos. La Biblia dice que el padre no puede llevar el pecado del hijo, el hijo no puede llevar el pecado de su papá. Cada uno de nosotros es responsable de poder acercarse de la manera correcta a Dios. Por eso quiero mencionar estas cosas. ¿Qué debe hacer una persona
para poder acercarse a Dios, para poder asegurar ahora el lugar donde va a pasar la eternidad. Y en primer lugar, quiero decirte que lo primero que una persona debe hacer es reconocer su condición de pecador. Debes reconocer tu condición de pecador. Si alguna vez usted se encuentra entre la vida y la muerte y no está seguro a dónde va a ir en caso de morir, en ese último momento que le quede de vida, usted puede acercarse a Dios. Primero, reconozca su condición de pecador. Usted tiene que reconocer sus pecados. No hay arrepentimiento, no hay perdón, a menos que haya un reconocimiento del pecado. La Biblia dice en Romanos 5:8, el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo dice allí, en que siendo pecadores. Romanos 3:23 también afirma: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice que todos pecaron. Y también hay otro pasaje muy conocido en el Salmos capítulo 51, donde el salmista reconoce su pecado. Él dice que fue concebido en pecado. Fue concebido por papá, por mamá, que también eran pecadores. Por lo tanto, David dice: yo también soy un pecador. Así que la palabra de Dios dice que somos pecadores. Romanos 5:12. Nacimos siendo pecadores. Y a menos que reconozcamos esa condición de ser pecadores, no podemos acercarnos a Dios. No hay justificación, no hay perdón, a menos que nosotros reconozcamos. Así que lo primero que la persona tiene que hacer es reconocer: soy un pecador, merezco la condenación, merezco ser separado eternamente de Dios porque soy un pecador. Y en segundo lugar, lo que una persona debe hacer, primero reconocer, pero segundo, arrepentirse. No es lo mismo reconocer la condición que arrepentirse. Reconocer nuestra condición nos lleva al arrepentimiento. Pero no es lo mismo, porque hay personas que sí admiten su culpa, admiten su falta, pero no se arrepienten. Entonces, lo segundo que se debe hacer es arrepentirse. De hecho, el Evangelio de Jesús, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 1:15, Él dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también comenzó a predicar el Evangelio del arrepentimiento en San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 3, del 7 al 14. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Arrepiéntanse, decía Juan. Tienen que reconocer su condición de pecadores, pero tienen que arrepentirse, tienen que volverse de ese mal camino, tienen que decirle a Dios: estoy arrepentido por mis pecados. Sé que he pecado contra ti, contra el Dios Santo, pero estoy arrepentido. Voy a cambiar, voy a dejar el pecado y me voy a volver a ti. Me voy a convertir a Cristo, dejando todo lo malo. Debe haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de Dios. Y en tercer lugar, tienes que recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 12. Tengo aquí mi Biblia. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo el reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos ser llamados hijos de Dios. No te creas lo que las personas dicen, lo que las religiones dicen, que todos son hijos de Dios y que no necesitan hacer nada. Ese es un engaño, es una mentira.
Porque la Biblia dice aquí que tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En la carta a los Romanos capítulo 10, versículos del 9 en adelante, el apóstol Pablo también dice allí que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. Hay dos elementos aquí: se cree en el corazón, pero se confiesa con la boca. Entonces, la persona, todo aquel que quiera entrar al cielo, todo aquel que quiera asegurar la vida eterna, tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Tiene que creer que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por ti, por tus pecados, y entonces puedes tener salvación. No necesitas esperarte a que alguien haga algo por ti, a que alguien haga oraciones por ti. Tú puedes asegurar tu lugar en el cielo recibiendo a Jesucristo de una manera personal e individual. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie te puede ayudar en esto. Es una decisión personal. Dios, cuando morimos, Dios respeta la decisión que hemos tomado. Él dice: tú decidiste no creerme, tú decidiste no aceptarme, no recibirme, a pesar de que escuchaste el Evangelio, muchas personas te predicaron, pero no quisiste. Nunca quisiste aceptarme como el Señor y el Salvador de tu vida. Así que yo no te puedo aceptar en el cielo. Dios respeta la decisión que cada uno de nosotros ha tomado. Ahora, qué importante es, una vez que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, qué importante es permanecer en Él, permanecer en Cristo. En San Juan capítulo 15, la palabra de Dios dice: permaneced en mí y yo en ustedes. Ese capítulo 15 del Evangelio de San Juan repite mucho la palabra permanecer. Ahora, como cristiano, si tú ya recibiste a Cristo, debes permanecer unido a Él. Porque he oído, e incluso hay personas que dicen: bueno, yo ya recibí a Cristo, no es necesario que vaya a la iglesia, no es necesario que cumpla con los rituales de la iglesia, yo ya soy salvo, soy cristiano. Pero Jesús dice que debemos permanecer unidos a Él, que debemos amarle, que debemos obedecer sus mandamientos, que debemos seguirle. Él estableció la iglesia, Él dejó la iglesia para que sea en la iglesia y a través de la iglesia que puedas desarrollar los dones y los talentos que Dios te ha dado. No hay otro lugar en cómo desarrollar los talentos, el don que Dios ha puesto en ti una vez que le has recibido. Es necesario permanecer en comunión con la iglesia, en comunión con los hermanos. Por eso el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a estar unidos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces es importante permanecer unido en Cristo Jesús. Muchas personas se están preguntando, se preguntan constantemente: oiga, si hago esto, ¿voy a perder mi salvación? Si hago lo otro, ¿pierdo mi salvación? ¿Qué necesidad hay de estar preguntando cosas? Cuando en realidad lo que debemos estar buscando y procurando cada día es acercarnos más a nuestro Salvador, caminando cerca de Él, obedeciendo sus mandamientos, que a Él le agrada que nosotros seamos obedientes a su palabra. De hecho, la palabra creer está relacionada con obedecer. Nadie puede decir: yo creo, pero no estoy dispuesto a hacer nada por Él, a obedecerlo. Entonces no has creído. Si has creído que Él es el Señor de tu vida, que Él es tu Salvador, entonces debes estar dispuesto a caminar con Él en obediencia y en compañía de otros hermanos también. Así que te animo, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no vuelvas al mundo, no te alejes, sino acércate más a través de la iglesia local.
Muy bien. La palabra de Dios también, aparte de permanecer, significa, también nos dice que debemos perseverar. Perseverar en el camino del Señor. Perseverar en la fe. Porque algunos también preguntan y dicen, ¿qué pasa si una persona niega su fe? Bueno, es complicado dar una respuesta. Necesitaríamos conocer a la persona, por qué se alejó, por qué ya no confiesa el nombre de Cristo. Y empiezan a haber muchas dudas, muchas interrogantes. Lo mejor que Jesús dice en Mateo 24:15, el que persevere hasta el fin será salvo. La palabra perseverar, pues es seguir, es estar con Él, es caminar con Él, es seguir esperando la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es recomendable alejarse, no es recomendable solamente decir, bueno, tienes que recibir a Cristo y bueno, haz con tu vida lo que quieras. No, tienes que someterte también a la voluntad de Dios. Dios te creó, Dios te hizo, Dios te formó con un propósito y tienes que descubrir cada día a través de la palabra de Dios cuál es el propósito que Él tiene para tu vida. Así que hermanos, prediquen de esto también en su iglesia, hablen de esto con sus amigos, compártanles esta información, la palabra de Dios, porque en verdad hay personas que no saben cómo acercarse a Dios. Y por eso muchos de ellos caen en religiones, en idolatrías, pensando que de esa manera pueden acercarse a Dios. Pero no es así. La Biblia establece una forma y es reconocer nuestra condición de pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo como Señor único y Salvador de nuestras vidas. Y número 4, permanecer unidos a Cristo, cerca de Cristo. Permanecer unidos a Cristo y perseverar en la comunión con la iglesia, con los hermanos. Cuando creemos en Cristo, la Biblia dice que somos parte de su familia, de la familia de Dios, de la familia de Cristo. Y cuesta, no es fácil. Hay problemas, suceden problemas en la iglesia, pero la Biblia nos anima a perseverar en esa familia donde Dios nos ha puesto. Así que, hermanos, les envío un saludo cordial de todo corazón. Espero que este mensaje, esto que estoy compartiendo, este tema, les pueda ser de bendición y también les ayude a poder compartir su fe con otras personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro video.